Así tenemos a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos de migración e investigadora del Instituto Mora. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días. Pues muy bien, Vicente, yo sí los oigo, pero ustedes no me oyen a mí, hombre. Qué carambas, hombre, aquí en estos estudios de Sin Censura. Le ofrezco una disculpa, doctora. Ahora sí hablemos de los temas importantes. ¿Cómo le va? Pues muy bien, y no te preocupes, justamente lo que pasa es que como yo los escucho, digo, no me vayan a cortar porque quiero platicar con ustedes y comentar el momento, la coyuntura que estamos pasando. Oiga, doctora, empecemos con estos temas que son relevantes para el mexicano, esto de los salarios de una burocracia dorada, como la llama Andrés Manuel López Obrador, y por qué es importante. Un encontronazo que de alguna manera ya sabíamos que iba a ocurrir. Iba a haber resistencia, ya la hay, de esas personas que han ganado por mucho tiempo mucho dinero y que no de la noche a la mañana y de brazos cruzados iban a aceptar lo que dijera el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pues mira, es muy interesante porque al final de cuentas los salarios cristalizan parte central de la desigualdad, y me estoy refiriendo a los salarios del gobierno, de funcionarios, de empleados del gobierno, porque aquí se ha dicho muy claramente que es absolutamente legítimo ganar lo que cada quien pueda, y la vía de la empresa, del trabajo libre, pues es obviamente una posibilidad de la gente que aspira a tener mucho dinero, y que pues parece ser que los negocios siempre son una fuente de mayor riqueza que ser funcionario. Pero esta distinción, que a lo mejor es de una cosa más de ética, de volver al origen, tiene que ver con que si tú eres funcionario, pues no es que estás buscando hacerte rico, o se supone que sabes que no te vas a hacer rico siendo funcionario. Entonces, cuando lo que ocurre aquí es que esa es la vía para hacerse rico, pues ya sabemos lo que ha pasado en los últimos años en nuestro país, y es digamos, los puestos, los cargos públicos como fuente de riqueza, digo, los altos funcionarios, y no de servicio público. Y yo creo que ese es el fondo del meollo de la discusión en términos del discurso, Vicente. Entonces, por eso ha calado tanto, porque al final de cuentas, otra vez, no es un problema de no querer que la gente sea rica o millonaria, pues qué suerte. Hay gente que tiene una habilidad increíble para lograrlo, y pues entonces no se meta de funcionario. El problema es esta confusión, y esta confusión es la que nos tiene aquí tienes razón, que en un encontronazo muy interesante, porque al final de cuentas se están revelando pues muchos de los discursos que por mucho tiempo no han sido de esa manera tan públicos, y también una discusión sobre cuánto ganar y cuánto es lo legítimo, y obviamente no hay salario que sea suficiente nunca, ¿no? Para cualquiera quiere ganar más, pero aquí el punto es la misión o la vocación a partir de la cual decides dedicarte a una cosa y no a la otra. ¿Hace mal el presidente al pedirles que reflexionemos, que sea cuestión de moral, de principios, de ética? ¿Hace mal en hacer este llamado al Poder Judicial? Porque desde el Poder Judicial lloran, lloriquean, chillan y dicen: está metiendo la mano en un poder que no es el suyo, el presidente de la República, doctora. Es que fíjate que justamente no hace mal porque está en el centro de su debate, o sea, de los temas que él puso a consideración. Pues mira, la verdad, desde hace casi 20 años que se volvió una figura pública López Obrador. Este discurso de la austeridad no es nuevo para nadie, y austeridad en función del desempeño público pues tiene que ver con salarios y no es solo salarios, porque ya ves que los mismos jueces decían, no, ni ganamos tanto. No, bueno, el problema es que en cuanto empiezan a decir cuánto no es tanto, pues es todavía peor, es como que no le eches chile piquín a la herida, ¿no? Porque realmente se hace público un nivel de salario que excede mucho al del salario medio. Yo no te voy a decir ni siquiera el salario mínimo, sino al salario medio de cualquier funcionario que sea medianamente bien pagado para los estándares mexicanos. Entonces, no es que hace mal, sino que él realmente levanta un tema que te digo que es más polémico, en el sentido de que por un lado lo argumentan como mucho desde la ley, lo que dice el artículo no sé qué respecto al otro, y están en esa discusión. Y la otra es de un carácter más, bueno, del bien común, de la ética, de lo que debería de ser, en una idea también de lo que tendría que ser, digamos, la menor de desigualdad en un país, si tu idea es que haya menor desigualdad. Claro, a lo mejor justamente desde una riqueza
pues bastante clara de parte de los jueces, pues esa desigualdad no es un problema para ellos. Y lo han dicho con todas sus voces. Yo escuchaba a Martí Batres desde ayer que hacía algunas declaraciones y me parece interesante cuando dice, nunca se ha hablado el problema ético de los salarios topados en el mínimo, ¿no? De que se ha impedido que haya un aumento de salario realmente efectivo los últimos 25, 30 años. Y entonces nunca se habló de lo antiético que es eso. Y sin embargo sí se habla de lo antiético que es de ponerle límite a salarios máximos. Entonces, estamos en una discusión, a mí me parece muy interesante y muy sana, Vicente, para la sociedad que es México y que pretende ser, porque bueno, pues obviamente con ese nivel de salarios, pues no son muy populares en este momento los jueces, sobre todo, y esto me van a entender todo mundo, cuando el tema de la impunidad en nuestro país es del 95%, o sea que la justicia no tiene un nivel de eficacia que correspondería a lo robusto que es el aparato judicial en México. Por eso nos estamos metiendo en una situación ahí complicadísima, creo yo, cuando los miembros del Poder Judicial le escupen a López Obrador, mientes, no lo dicen así con todas sus letras, pero le dicen, no ganamos los 600,000 pesos. Esta mañana escuchábamos en la mañanera a López Obrador sostener que entre 500 y 600,000 pesos se están metiendo a la bolsa mensualmente entre prestaciones y salarios estos personajes. Tú mientes y yo digo la verdad, o yo digo la verdad y tú mientes del otro lado, es un nunca acabar, y aquí creo que salen raspados los miembros del Poder Judicial, entendiendo la gran aprobación con la que llega el gobierno Andrés Manuel López Obrador y entendiendo que está tratando de cumplir un compromiso de campaña, doctora. Mira, es que en términos del discurso, esta la tiene ganada López Obrador, porque no van a ser populares quien defienda un nivel de salarios de ese tipo. Si no son 600,000, son 575,000, Vicente. O sea, no importa, ¿no? Es una cosa que excede en mucho lo de un salario alto en México, el salario alto de un funcionario. Yo no estoy diciendo que otra vez la iniciativa privada seguramente ganan mucho más, y esa es la invitación que hace López Obrador. También dice, bueno, quien quiera hacerse rico, es legítimo hacerlo, muévase a otros ámbitos. Entonces yo creo que esta es una discusión que al final de cuentas está ganada en términos de la opinión pública, porque lo golpeados que están los salarios, pero además porque aquí entra una cuestión pues muy medida, y es el hecho de que el mismo presidente de este país entra con ese discurso y efectivamente no pueden golpearlo por decir que él gana mucho y entonces quiere que los demás ganen poco, sino él mismo pues se la aplica, no más allá de que si se apose o no se apose, pues se la autoaplica, y eso le da un nivel pues de credibilidad que todo mundo, te puede gustar o no, pero pues no lo puedes cuestionar. Está él mismo empezando por su propia casa. Entonces eso lo fortalece, y en términos de opinión pública, yo creo que lo que se ha revuelto, pero está empezando a quedar muy claro, es que al principio se hizo como mucha ola diciendo que eso iba a impactar a todos los niveles de salario de funcionarios. Entonces ya te has de imaginar la revuelta acá, está durísima, porque de repente hay gente que tiene salarios muy bajos y dice, no, pues a mí también me van a quitar. Y lo que están aclarando, digamos, o sea, ahí está la discusión también, es qué tanto va sobre los salarios efectivamente altos, que no ganen más que el presidente y que los más visibles serían los jueces, pero la otra es qué tanto puede impactar a elementos que no han generado derechos en nuestros salarios, en nuestro salario general, y que se nos han estado dando durante años como extras, porque ese ha sido el modelo neoliberal. Entonces, estamos en un punto en el que se están empezando a discutir muchas cosas que no se discutieron en la sociedad mexicana durante décadas, Vicente. Entonces, por un lado está esta, que yo te la auguro, está ganada como opinión pública, como debate indefendible en términos de la discusión política pública. Ahora, legalmente hablando, vamos a ver cómo avanzan, cómo se va dando esa disputa, que si qué artículo está por encima del otro, y en ese sentido, pues van a salir muy golpeados los jueces, y yo creo que también tendrían que mesurar su propio discurso, no en lo salarial. A lo mejor si ellos lo mostraran desde otro lado,
tal vez convencerían a la opinión pública, pero en este discurso yo creo que la están perdiendo y no tienen forma de ganarla. Y es que, ¿cómo pedirle al público que recapacite, reconsidere, nótese mi sarcasmo, cuando tenemos a un magistrado en Campeche con 14 de sus familiares y compadres en el Poder Judicial también con salarios, cuando tenemos a la hija del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, odontóloga, trabajando en el Poder Judicial, cuando tenemos a un Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia, que fue el que le dio entrada al amparo para Enrique Peña Nieto y sus 40 ladrones, pues dices tú, ay caray, pues ¿cómo, no? ¿Para dónde nos hacemos aquí? Es que fíjate que eso es el problema, y yo creo que para los mexicanos que viven en Estados Unidos, esa es la radiografía de cuando pensamos en corrupción, es eso. Es exactamente, no solamente que, bueno, pon tú que ahorita estamos hablando de los salarios, pero es toda la red que se teje alrededor, porque a lo mejor además empieza uno a estar en términos de que además se obtiene por otro lado más recursos, o gente que de repente te viene a decir que además de que es funcionario público tiene o su despacho o tiene otro trabajo, ¿no? Que ahí es donde tú dices, bueno, pues si tienen buenos salarios, ¿por qué además tienen negocios? Acuérdate que en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores todo el mundo resulta que tenían negocios por fuera y por eso justificaban recursos millonarios. O sea, tenemos varios senadores por ahí que son millonarios. No se te olvide la señora Vázquez Mota, que ella declaró en el 2012 que ganaba 12 millones de pesos al año. ¿Y por qué? Pues porque daba conferencias. Entonces yo digo, bueno, eso es muy interesante porque entonces no cuadra con lo que hemos pensado que son los salarios, y lo digo como ejemplo porque es una figura que es conocida por los mexicanos en Estados Unidos y que sintetiza muy bien esta idea de que siempre pensamos que hay algo por detrás porque no sabemos las redes que se han tejido, quién tiene además de todo a sus compadres, o quién es, como ahora tú dices, una red increíble de familiares que además seguramente tienen salarios que no son el mínimo para nada, ¿eh? Así es, y por eso es tan importante que en el círculo cercano de Andrés Manuel López Obrador le entiendan esto de la austeridad, de la transparencia, del cambio, de la transformación, y sobre todo cuando hablamos de la nueva secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval. Tengo entendido que no aceptó hacer público su patrimonio, a pesar de que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador lo ofreció, que todos sus colaboradores iban a transparentar sus bienes. La secretaria de la Función Pública se ha reservado decirnos cuánto cuesta, cuánto tiene, cuánto vale su patrimonio, y esto me parece que no va de la mano de lo que ha prometido Andrés Manuel López Obrador. No, mira, no sé cuáles sean los motivos para que ella haya declarado eso, pero yo creo que es un error, sobre todo porque es una persona que tiene una trayectoria, yo la conozco, es profesor, ha sido profesora investigadora, tiene un perfil muy parecido al mío en términos de trayectoria académica, e incluso ella se defiende muy bien por la parte donde desde su tesis de doctorado fue sobre todas estas mafias de corrupción, conoce muy bien el aparato público mexicano en ese tema, y empujó y lo consiguió un laboratorio contra la corrupción en la UNAM, que trabajó estos temas también muy de fondo. Entonces es una gente que se defiende académica y profesionalmente sin lugar a dudas. Entonces no hay necesidad de hacer ninguna sombra a su propia trayectoria, porque además digo, ella trabajando su marido, pues obviamente tendrán lo que tienen y a mucha honra, y al contrario, yo te digo que creo que sería muy conveniente que lo haga para que no se pueda especular en ningún momento a futuro que no tenían lo que ya tienen a este momento, y obviamente pues podrán, si guardan, si ahorran, si lo que sea, pues ellos podrán adquirir justificadamente. Aquí el problema es la riqueza inexplicable, ¿no? O sea, no es que la gente otra vez pueda tener o no, sino que no se justifique de acuerdo a sus ingresos de una manera clara, sobre siendo funcionarios. Entonces, yo creo que no debe ocurrir, digo, por alguna razón habrá hecho esa declaración, desconozco específicamente los motivos que pudo haber dado, pero me parece que, sobre todo si va a estar en un área tan fuerte como tener esa autoridad para hablar desde no solamente la ley, sino también una posición moral, no ética, que te lo digo, se defiende sin lugar a dudas. Entonces con más razón
a ser totalmente transparente para que no tenga ningún huequito por donde le quieran pegar. Entonces, démosle unos días, porque yo creo que en eso, supongo yo, estarán, no lo sé a ciencia cierta, especulo al respecto, pero sí te lo digo, yo ubico bien a la doctora Sandoval y estoy totalmente convencida que tiene un perfil idóneo y por tanto espero yo que esto se revise para que no haya forma también de golpetear pues a lo menso, ¿no? Porque pues como claro. ¿para qué? Oiga, doctora, he criticado a periodistas, a comunicadores. Ayer Ciro Gómez Leiva hacía una defensa de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, básicamente en Televisión Nacional, diciendo que no, que cómo, los ministros no ganan tanto como dice López Obrador. Ayer la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la magistrada presidenta, fue al programa de Joaquín López Dóriga para aclarar cómo es que avalan el cochinero en Puebla. Desde su perspectiva, usted que siempre está al pendiente de los medios de comunicación, ¿cómo hacerle para no sonar apapachador cuando uno habla de de las diferencias tan abismales entre el gobierno que se fue y el gobierno que está entrando, entre el presidente que ya no es y el presidente que le gusta ensuciarse los zapatos en Nayarit, que le gusta apapachar a la gente, que le gusta esto de lo que precisamente estamos hablando, la ética, los valores, la moral? ¿Cómo explicarle? Yo a veces me quedo corto y me quedo sin recursos para explicarle a la gente. ¿Cómo te explico que no es apapacho, pero que sí es de reconocerse este presidente tan diferente al que se fue? Mira, yo creo que también tiene que ver con qué le quiere uno del poder político, porque a lo mejor hay gente que deja deslumbrar porque ay no, pues es millonario, acuérdate qué pasó con Donald Trump, ¿no? Para veces gente que admiraba o admira a Donald Trump era porque él es millonario o él en sí mismo tiene toda una pose y un séquito. Acuérdate que llegó y lo primero que hizo es poner estas cortinas color oro, o sea, una cosa que para unos puede tener un valor simbólico porque representa a lo mejor su aspiración en la vida, y eso es lo que ha mandado durante varios años el poder público en México, ¿no? Esta idea de que son pues como mis reyes, como les decimos acá. Entonces, eso puede ser valorado y es aspiracional para algunos sectores. Claramente, algunos comunicadores pues están mucho más en tono con esa idea y admiran más a la gente que tiene un discurso pues que presume además mucho mundo y mucha posibilidad de despliegue económico, no importa de dónde, no importa y no me aclares, sino el punto es que proyecten eso, ¿no? Que proyecten y lo tengan. Entonces, ahí es donde a mí me parece que hay algunos colegas que son pues más bien voceros, acaban siendo más bien voceros de este mismo discurso, y otros a lo mejor porque llegamos a un nivel de hartazgo en México y el extremo ahorita es tan fuerte, bueno, de un hombre como es Peña Nieto, con todo el set que se creó alrededor de él, toda la campaña que se construyó para que justamente proyectara esa imagen de éxito, de juventud, de arrogancia, ¿no? Pero como valores positivos que la gente aplaudió en su momento, Vicente. O sea, un sector de la población votó por eso, además de que fuera del PRI o lo que tú quieras. Entonces, sí es un cambio simbólico para quienes les parece o les gusta, porque a lo mejor alguien puede decir, ay no, el presidente no se debe rebajar a eso, el presidente siempre debe de ir en un tapete de oro casi que lo vayan cargando. Puede ser, ¿no? Esas son las imágenes que puede ser que haya gente que sostiene que el presidente no debe tener ese nivel de relación, pero obviamente creo que estamos en un cambio hasta simbólico donde una inmensa mayoría pues prefiere un presidente más humano, más cercano, más conectado con el día a día. ¿Por qué? Pues porque tocamos un límite. Entonces, yo creo que lo que sí vemos con los comunicadores, y yo he oído a varios y me impresiona mucho. Ayer mismo veía un programa de estos de debate y no te voy a decir cuál es para no quemarlo tan feo, pero uno que decía que la pelea contra esto de los salarios de los jueces era por envidia y por revancha. Entonces dices, no, pues la verdad es que no están entendiendo nada o siguen viéndolo en sus propios códigos. No pueden ver que realmente hubo un nivel de hartazgo y que
a suelo raso, pues la gente sí, sobre todo la gente con menores ingresos, que es una proporción muy grande de la población en el país y de la población que vive en el extranjero, lo sabe bien. Pues, así es. Pues obviamente les hace eco más un discurso de gente que entiende por lo menos un poco más lo que han pasado o lo que estamos pasando en general en el país. Esta mañana tenía también un debate corto pero sustancioso con Jesús Esquivel sobre el factor Andrés Manuel López Obrador, sobre el factor AMLO, para que Donald Trump ya no insista con que México va a pagar el muro en la frontera. Donald Trump de pronto cambió su discurso y ahora la agarra contra los demócratas, como debió de haber sido desde el principio, y ya no habla de que México va a pagar por el muro en la frontera. ¿Para usted es el factor López Obrador o de plano no tiene nada que ver López Obrador con esta decisión de Donald Trump de ya no voltear a México cada vez que le conviene o no le conviene políticamente hablando? Mira, yo creo que ahí hay un cálculo político más doméstico en el cual a lo mejor ya no le es rentable estarse peleando con México porque no le resulta allá, electoralmente allá en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, estar golpeando a un presidente que igual no avanza con ese tema o que ya no lo, digamos, ya no le sirve humillar a otro para ganar simpatía con un electorado que ya tiene en la bolsa, pues ya le permite ver seguramente en muchos estudios que tienen que es más rentable mantenerse en esa discusión contra los demócratas, que son sus enemigos abiertamente en términos político-electorales, ¿no? Y ahí yo te agregaría otra cosa, que bueno, ahí sí es como más mi opinión. También porque López Obrador llega con una legitimidad muy alta en México. Yo creo que en este momento es el presidente que mayor proporción de votos tiene en todo el planeta. Entonces, frente a eso, es muy diferente golpear a un presidente cuya imagen, además cuando Donald Trump llega al poder, bueno, se acerca al poder y luego toma el poder, en el caso de Peña Nieto, pues ya estaba con muy baja popularidad en México, con muy poco, digamos, fue cayendo aún más, pero con muy poco apoyo popular, que perdió todavía más cuando lo invitó a él, ¿no? Pero creo que no es lo mismo eso, pelearse con un presidente con tan mala imagen, desde el 2016 para acá, digamos, que con un presidente que está entrando, que tiene mucha legitimidad, mucho apoyo popular y que tiene un tipo de personalidad que no se está preocupando demasiado ahorita por Estados Unidos, pero se está hablando como de tú a tú. Fíjate que a mí se me hace muy interesante que el tema de la caravana que hemos discutido por acá, en sentido estrictamente político, ojo con esto, le da una oportunidad a México, como lo vimos ahorita con las negociaciones también y la firma del Pacto Global de las Migraciones y todo, de que México retome el papel de liderazgo en la región respecto al tema, de muchos temas, pero uno de migración. Entonces, permite que haya, por lo menos en el mensaje político, una idea de hablar de tú a tú con otro presidente, en este caso Trump, y ya no es México doblegado frente a una potencia como Estados Unidos o a su presidente en un tema que pues nos atañe tanto. Entonces, yo creo que cambian como las imágenes de el poder que tiene cada quien y la manera en que puede discutirse, y eso puede beneficiar mucho a México en el mensaje simbólico que se lanza de que ya no estás hablando pues al que mangoneas, ¿no? Y al que mangoneas y vas a tu casa y todavía no eres presidente y te paras ahí frente a la bandera del país, y o sea, esa imagen jamás se nos va a olvidar, pero tienes a otro personaje que solo por lo simbólico te cambia la manera de ver la relación, y yo creo que eso puede jugar mucho a nuestro favor, Esperemos que sí. Ojalá que sea pronto, que se solucione esto de la caravana. Estuve este pasado fin de semana allá en Tijuana, Baja California. Doctora, me tocó entrar al centro conocido como El Barretal, en uno de los barrios populares de Tijuana, y yo lo voy a decir con toda la responsabilidad: o se resuelve esto pronto o aquello se va a salir de control. Uno camina por los pasillos de esta ciudad de las casas de campaña de los refugiados, y cuando no hueles a marihuana por acá, ves a personajes que te ven extraño, que te ven raro. Sí, afuera está la Marina, sí, afuera está el Ejército, sí, afuera está la Policía Federal, sí, afuera está la Policía Municipal de Tijuana,
pero esto no lo quieren decir públicamente muchas personas con las que platiqué. Sí hay personas indeseables que están ahí, haciendo qué, no sé, pero controlando con miedo, con estas formas a los más vulnerables de la caravana, y lo digo con toda la responsabilidad que amerita el caso. Mira, yo creo que vamos a tener que tener cierta calma, en que, bueno, digo, también dicho desde la Ciudad de México puede sonar muy fácil, ¿verdad? Pero quiero ser muy clara. Mira, llevamos una semana del nuevo gobierno y justamente pues lo de la caravana ya va para 2 meses, en el sentido de que desde que empezó. Entonces ya puede estar en un momento en el cual ya se han dado pues muchas problemáticas al interior mismo del propio grupo sin tener tampoco un orden. Pero al primer día después de la toma de poder ya estaba la autoridad, que es ya la autoridad migratoria en nuestro país, viendo ahí y tratando de empezar a ubicar claramente cosas como la que tú señalas ahora, con muchas otras, y esperemos que pueda tener no solamente una respuesta ya frente a esos temas, pero también recursos, porque no se trata de que lo resuelva el municipio de Tijuana solamente, porque este es un problema nacional, es un problema del país. Entonces yo creo que eso por un lado, y la otra, el mensaje contundente que dio ayer Marcelo Ebrard respecto al tema migratorio, y lo dijo en un foro internacional: México va a cambiar absolutamente su política migratoria. No vamos a seguir teniendo esta política restrictiva, sino vamos a hacer un cambio donde el tema de los derechos humanos va a estar por encima para hablar del tema migratorio. Y entonces, claro, pues el mayor reto está en la casa ya, ¿no? Ya se te metió el reto. Entonces ya no queda en el discurso, sino en cómo se logra resolver ahora esto, pues lo más pronto posible, con un problema que aquí sí entra Estados Unidos, porque como la mayor parte no es un asunto que México pueda resolver, ¿no? De que, bueno, como mucho se ha visto, si uno se quedan o no se quedan, no, sino si el mayor número de personas quiere irse a Estados Unidos, pues claramente eso no lo puede resolver México, porque por más que traten de negociar, que seguramente eso es parte de lo que ocurrirá, pues no va a ser una cosa de que se va a hacer porque el gobierno mexicano lo exija, olvídalo, lo pida, bueno, eso va a ser parte de una cosa de negociación que puede prosperar, pero para que pueda, digamos, revisar los casos de más gente. Y aún así lo sabemos muy bien, y quienes nos escuchan lo conocen mejor que nadie. No porque lleguen a un primer filtro migratorio quiere decir que van a aceptar sus casos, ni siquiera que aunque acepten sus casos, al final los reconozcan como refugiados. Entonces, sí tienen una situación muy delicada, y en la medida en que eso avanza y digamos se mantiene, pues obviamente es un nivel de presión en la propia ciudad de Tijuana, porque pues está ahí. Ahora, nada más para ponerlo en proporción, ya deben de estar seguramente como por los 3,000 personas ahí instaladas, Vicente, tú que estuviste ahí. Más. Y que es más, ¿no? Pero que es un número, pues por las propias características del hacinamiento, de la presencia, de que no hay claridad, y que también la pobreza es gente muy humilde, pues todo eso se multiplica. Pero puesto en perspectiva, no nada más como para que no quede, bueno, estamos ahorita por recibir a 4 millones de personas que van a ir a la villa, a la Basílica en estos días, desde hoy, desde antier, ya está la gente pasando por Insurgentes, por todas estas calles de acá de la Ciudad de México. Entonces, el número es lo de menos, dependiendo la circunstancia, ¿no? Porque estamos hablando de que para un país como México, ese número no es especialmente problemático si se puede manejar y se sabe manejar bien. A ver, vamos a ver también la creatividad de nuestras nuevas autoridades, que conocen muy bien el tema, que son sensibles, no son improvisados, y que, bueno, seguramente convocarán a quienes saben, y medios como el tuyo, pues obviamente puede aportar muchísimo, porque la gente también, la que te escucha, tiene muchas ideas para apoyar, para aportar, para dar soluciones que pueden instrumentarse, por supuesto, ¿no? Así es, doctora. Nada más antes de cerrar con el tema del pacto de la migración ordenada y segura que está suscribiendo México con la presencia de Marcelo Ebrard al otro lado del mundo, quiero hacer una aclaración, porque la doctora Irma Heréndira Sandoval ha publicado en Twitter
un mensaje que dice: invito a todos los servidores públicos a cumplir con su declaración patrimonial y a hacerla pública para la consulta ciudadana a través de Declaranet. Aquí pueden consultar mi declaración. Yo no he podido accesar a la declaración de la doctora, pero la fotografía que ella incluye de esta declaración patrimonial dice: sí estoy de acuerdo en hacer públicos mis datos patrimoniales, pero en los datos patrimoniales solamente pone su salario por cargo público por actividad industrial o comercial de 106,000, creo, 106,000 pesos, pero no veo ninguna otra propiedad inmueble que declare la doctora Sandoval. Quiero hacer la aclaración, ella dice que ahí está su declaración. Estoy tratando de acceder en este link que coloca la doctora Irma Sandoval, la secretaria de la Función Pública ahora en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero simple y sencillamente no he podido acceder a ese link, doctora. Bueno, pues yo creo que, obviamente si no se puede acceder no sirve. Entonces volvemos a lo mismo, lo va a tener que aclarar y valdrá la pena en su momento incluso, y sería muy padre que la conectaras y la entrevistes, que aclare esta situación y la puedas entrevistar mañana o pasado, pues a lo mejor para que ella misma te diga, bueno, pues lo metí mal y no sabía, no tengo idea, pero que se aclare eso, se resuelva, y francamente me parece, por eso que yo he dicho antes, me parece que no es necesario meterse autogoles en algo pues que es muy, si yo no lo sé hacer, porque no sabría hacerlo seguramente, pues tendría que, algún chavo, ¿no? Los jóvenes que sí le saben bien a todo lo tecnológico, órale, por favor, inclúyeme esto, y si me faltó algo, bueno, pues por favor, lo busco y lo que sea, porque seguramente está dando de alta eso que tú me mencionas, pues a partir del momento en que toma el cargo. Entonces, yo no daría demasiada ola con eso, si yo fuera ella, ¿verdad? Y claramente que se resuelva a la brevedad para que no sea un huequito por donde poderse meter para golpear, porque no le veo el mayor motivo dado de la persona que se trata. Entonces, le voy a dar seguimiento, vas a ver, voy a investigar por acá y si sé algo les aviso también, porque seguramente por varios lados están preguntando, pues porque ya brincó, sobre todo por el cargo que ella ocupa. Claro, y doctora, hay una campañita en redes sociales para que México no firmara el pacto de la migración segura y ordenada allá en Marrakech, pero pues uno de los proponentes es precisamente México. Deme su opinión acerca de esto. Hace un rato escuchábamos el discurso de Marcelo Ebrard. Pues mira, Vicente, yo francamente, yo no estaba de acuerdo con el pacto porque se me hacía demasiado light. Yo soy absolutamente más radical en el tema de migración en términos de una mayor movilidad, libertad y derecho a la migración que lo que el pacto propone. O sea que yo estaba como muy crítica, pero pues ahora resulta que es como para muchos y para varios países del mundo, gobiernos del mundo, Chile, por ejemplo, se retiró un día antes, República Dominicana, les asusta el hecho de que se pueda considerar que la gente podría llegar y tener derechos en un territorio que en el absurdo pues puedas querer hacer tu vida según este discurso, ¿no? Entonces mi interpretación es que al final de cuentas este es un proyecto que avanzó mucho el gobierno anterior y las ironías de la vida, ¿no? El que al final de cuentas se puede levantar con ese inicio es el nuevo gobierno de López Obrador, no tiene ni siquiera que argumentar al respecto, ya es una herencia dada, ya México es como tú lo dices, quien lideró esto durante varios años, Vicente, esto no salió de la nada, sino tiene un tiempo que se llevó a cabo, pues largo y tendido, los funcionarios diplomáticos mexicanos que lo llevaron a cabo, pues realmente sí, estuvieron arrastrando el lápiz, como se dice, por mucho tiempo, negociando con los gobiernos, y fueron negociando qué tanto sí, qué tanto no, en una lógica de pensar el planeta para los siguientes, vamos a decir, para el siguiente siglo, de una manera diferente, que nosotros como seres humanos tengamos mucho más libertad de movilidad, porque aquí entra algo que todo mundo me va a entender, y es, cuando tú tienes una visa, cuando tú tienes la posibilidad de un pasaporte, pues la verdad es que el mundo es chiquito, y uno puede ir y venir, si tienes el recurso, ¿verdad? Pero por lo menos, ahí está el otro elemento. Pero el problema es que esto es negado para quien no tiene esa oportunidad. Y eso es un factor que otra vez
es el sello de la desigualdad. La movilidad humana es un premio de esta época y un castigo enorme para quien es pobre o sin recursos o no tiene esta posibilidad. Entonces, castigar todavía más a la población por ese hecho, que además de todo ni siquiera tenga el derecho a la movilidad, como una opción incluso de salvaguardar la vida cuando es necesario, pues a mí me parece que es va contra los más mínimos derechos humanos. Por eso yo hasta cuando leía y veía con mucho detalle lo que se iba avanzando, porque no era muy público lo del pacto, pero esto de tratar de hacerla ordenada, de meterla en una regularidad, pues sí está bien, pero el problema es que no todo el mundo tiene los recursos para pagar, por ejemplo, un pasaporte. Ustedes lo saben bien, la matrícula consular, por ejemplo, nada más para dar un detallito, pues cuesta. Y a veces uno dice, ¿por qué la gente no se naturaliza en Estados Unidos? Pues porque a veces es también el trámite, el tiempo, el temor que puede causar el trámite, el proceso mismo, pero también es el dinero, Vicente. Entonces, en ese sentido, este pacto avanza en el discurso de universalizar el derecho y empezar a discutirlo, y poco a poco, y para allá vamos en la medida en que logremos mantener y empujar el discurso más de derechos humanos y no el de cerrar fronteras, que eso es lo que da miedo, que ha avanzado en varios países de Europa y en Estados Unidos, por supuesto, de criminalizar la migración. Entonces, es el debate que nos tocó como hombres y mujeres de este tiempo, el de cómo vamos a pensar la idea de nación y la idea de las fronteras para nosotros, nuestros hijos y las siguientes generaciones, Así es, doctora, pues yo le mando un abrazo, como siempre es muy sabroso platicar con usted, gracias por su tiempo y estamos al pendiente para el próximo martes o cuando lo merite la noticia. Muy bien, aquí atenta a sus comentarios y bueno, un abrazote hasta allá, que creo que ya hace un friazo, ¿verdad? Sí, un frío de esos sabrosos, a ver qué día se da la vueltecita para que vea lo que es amar a Dios, Vicente, en tierra ajena. Bueno, hasta luego. Un abrazo, la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora. A ver, vamos a aclarar esto de la declaración patrimonial de la nueva titular de la Secretaría de la Función Pública. Temprano, revisando todos los medios de comunicación que nosotros revisamos, todos los periódicos que nosotros revisamos, me encontré la